Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Este es un refrán popular que reconoce la sabiduría de nuestros adultos mayores. Y sin embargo, ¿estaremos tratando bien a nuestros abuelos? Yo soy Dani Anguiano y acompáñame a escuchar las voces y personas más sabias de este mundo, nuestros adultos mayores. Esto es Café con Canas, voces del pasado, sabiduría para el mañana. Me dijo Cecilia, no hay noticia, no se reporta a nadie. Yo tengo otra idea de la vida. Mi vida no fue fácil, pero sí fue muy entera y muy positiva, siempre. Y mira, yo ya enterré a toda mi familia. La última vez que vi a mi bisbobe, antes de que le diera el derrame cerebral, tuve una plática con ella, por alguna razón decidí grabarla y ese fue el audio que acaban de escuchar. Mi bobe Cecilia, que le decimos bobe porque en yiddish así se dice abuela, a ella le tocó vivir la época de la Segunda Guerra Mundial. Su familia tuvo que huir de Austria. Ella llegó a México en 1928 y por ahí de 1945-1946 casi nadie sobrevivió, si no es que nadie sobrevivió. La historia de mi bisbobe es una de las historias que quisiera plasmar en un papel y nunca olvidarlo. La verdad es que al principio, cuando yo era niña, no entendía muy bien, o más bien no alcanzaba a percibir la capacidad de amor que ella tenía. Pero ya a medida que fui creciendo, entendí la gran empatía y amor. Era una persona que mantenía a nuestra familia unida. Ella siempre decía que amor con amor se paga. Entonces es algo súper característico de ella. Fue una de las personas con más luz y brillo que he conocido en este mundo. Desde que murió la extraño todos los días y en esa última plática Dios estuvo presente. En octubre del 2012, yo, junto con mi primo y mi papá, fuimos a la Ciudad de México a hacer un scouting de universidades. Perdón, se me quiebra la voz. Era el momento de elegir dónde queríamos estudiar. La universidad. Fuimos a conocer muchas universidades, el ITAM, la Ibero, el Anáhuac, el TEC. Recuerdo que esa noche visitamos a mi bisboe Cecilia para saludarla. Siempre que íbamos a la Ciudad de México, queríamos verla, ¿no? Ella ya tenía 85 años de edad. Se encontraba en perfecto estado de salud. Caminaba con andadera y con algo de trabajo, pero fuera de eso su salud intacta, perfecta. Salud física y mental. A los 17 años, cuando yo me hice consciente de la empatía y el amor que mi bobe transmitía y de su historia tan dura que tuvo, decidí escribirle un libro. Quería escribir la historia de su vida y poderla compartir con todo el mundo. Esa noche, cuando empezó a platicarnos un poco de su niñez, vi en sus ojos nostalgia. Decidí que era el momento para escribir el libro junto con ella. La escuché con mucha atención. Le pedí a mi papá que empezara a grabar la conversación con su celular, que en ese entonces era BlackBerry. Yo claramente sin saber que era la última vez que le iba a escuchar hablar. Nos platicó de su infancia, cómo le gustaba salir a las calles a jugar con sus amigos. Nos platicó de su escuela, también cómo era inevitable que ella sacara 100, porque realmente tenía una mente brillante, sacaba 100 en todas sus materias. Pero lo que más me marcó de esa noche fueron sus ojos, ya con algo de cataratas, pero completamente despiertos. A medida que iba recordando su pasado, la mirada se le iluminaba cada vez más. La realidad es que nunca alcancé a percibir si lo que ella sentía era nostalgia con tristeza o alegría. A las 2 horas de mi visita nos marcó su enfermera que se había caído y había quedado inconsciente, a lo que horas después confirmaron su infarto cerebral. Despertó, pero nunca más pudo volver a hablar. Sentí una de las tristezas más grandes que he sentido en mi corazón y me sentí por siempre en deuda con ella por no poder escribir el libro. Un año más tarde, Dios la llamó a su presencia.
Las penas con pan son menos. ¿Y con café? Y con café, mucho menos. Con esta anécdota yo me pregunto, ¿cuántas historias nos se llevan nuestros abuelos? ¿Qué pasaría si pudiéramos plasmar su vida y convertirla en un recuerdo eterno? Al final pienso yo que nuestros adultos mayores son los que más saben de la vida y muy pocas personas tenemos el tiempo y sobre todo la paciencia de escucharlos. Hoy yo tengo, gracias a Dios, a 2 de mis abuelos conmigo, Nene y Zeide. Nene por parte de mi papá, Zeide por parte de mi mamá. Y me niego a no conocer su historia a detalle. En el 2010 llegué a un concurso de oratoria. Me gustaba mucho todo este tema de la poesía, la oratoria. Llegué a un concurso nacional y gané primer lugar con una oratoria que mi papá escribió. La verdad es que él también se merece el premio. Y quiero compartírselas aquí con ustedes porque cada vez que la leo me impresiona, me deja sin palabras. Y a pesar de que algunos datos son de ese entonces, del 2010, ya hace 16 años, la verdad es que todo sigue vivo. Y dice así: las comunidades antiguas se organizaban antes que las decisiones importantes las dejaban en manos del Consejo de Ancianos, porque reconocían la sabiduría única que da la experiencia. Los adultos mayores son los más fervientes promotores de los valores humanos y de la unión de la familia. Sin embargo, ellos también tienen necesidades especiales. Los mexicanos carecemos de esta cultura de trato y cuidado hacia el adulto mayor. Hoy México, en ese entonces, es un país poblado en su mayoría por jóvenes, pero en los próximos 20 años se triplicará la población de adultos mayores. Ahora, la mayoría son adultos, siendo un 38% de participación, lo cual en futuros años van a ser, como dice la estadística, adultos mayores. Lo grave de esta estadística es que hoy la mitad de los adultos mayores viven en situación de pobreza y 1/4 parte de ellos en pobreza extrema o miseria total. Esto es un dato que sigue vigente a la fecha. Con profunda tristeza vemos cómo el ambiente egoísta que prevalece en nuestra sociedad, lejos de preocuparnos por esta realidad, se promueven iniciativas para legalizar la muerte asistida, que no es otra cosa que deshacernos como sociedad de los altos costos y molestias que representan supuestamente nuestros adultos mayores enfermos. Lo que hagamos hoy con ellos marcará lo que las futuras generaciones harán con nosotros cuando lleguemos a esa edad. Recordemos el ejemplo del Papa Juan Pablo II y también ahora el ejemplo del Papa Francisco, quienes en sus últimos años llevaron su vida de manera intensa a pesar de sus limitaciones físicas por enfermedad y sobre todo con el amor que profesaron a los jóvenes, a quienes siempre tuvieron cerca y quienes fueron a verlo cuando él ya no podía salir a su encuentro. El acercamiento de las generaciones jóvenes con las generaciones de adultos mayores es el mejor método para solucionar los problemas de la tercera edad y prepararnos todos para esta etapa. El momento de ellos ha llegado, no dejemos pasar un día más. Por amor y por justicia, honremos en vida a nuestros adultos mayores. Bueno, este fue un poquito de la oratoria en ese entonces y quería compartírselas. Y con esto les doy la bienvenida a Café con Canas, un podcast en donde compartiremos conversaciones con nuestros abuelos, adultos mayores, personas de la tercera edad, para inmortalizar la historia de sus vidas. Si conoces a algún adulto mayor que quiera venir a contar su historia, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como @caféconcanas. Gracias por tu paciencia y gracias por llegar hasta aquí. Honremos en vida a nuestros adultos mayores. Salud.